Warkaykuna panikuna imana kashankichis waqmanta hamushani qankunapaq apamushankichis runa simita. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en tu canal Mario Andino Perú. Hoy ya vamos a continuar con las lecciones de el Imperio Incaico. Habíamos quedado en los Hatunrunas, ¿no? Cómo era la vida de una persona normal, común y corriente en el Imperio Incaico. Ahora vamos a ver de los mitimaes. El término mitimaes es un derivado de la palabra quechua mitmac o mitmacuna, que significa desterrar, también conocido como vuelvo a decirlos, mitmacuna. Son grupos de determinadas etnias que eran reubicados por el Imperio Inca en otras zonas, cumpliendo funciones económicas, sociales, culturales y militares. La práctica de los mitimaes podía ser como un castigo. Esta práctica afectó tanto la demografía y los conjuntos étnicos, como esta de los mitimaes. Los mitimaes se llega a afirmar que hasta una cuarta parte de la población del imperio fue reubicada por esta práctica para controlar a su pueblo conquistado. La política mitimaes era un método que implicaba transferencias planificadas de poblaciones enteras a regiones menos desarrolladas o que tenían un alto grado de rebelión o levantamiento. Las aldeas rebeldes fueron trasladadas a regiones consolidadas para disminuir la resistencia a la nobleza inca. Entonces estamos viendo acerca de los mitimaes. Vamos a ver ahora quiénes eran los yanaconas. Los yanaconas en quechua, yanacuna, significa esclavos, ¿no? Esclavo de la nobleza inca. Le dieron el nombre de yanacona o esclavos por la condición servil que presentaban los yanacona o yanacuna. Fueron especialistas en artes diversos que apoyaban al inca según sus cualidades. Muchos eran curacas. ¿Curacas qué era? Un sabedor, ¿no? Otros eran quipucamayo, guiadores de las estadísticas del inca, ¿no? Los quipucamayo. Y otros eran los yacha o sabio. Y también habían los yachachij, que eran los profesores, ¿no? Como profesores y los yachachij, ¿no? Estamos viendo quiénes eran los yanacona. Gente servil, gente rebelde, que eran pueblos conquistados, pero que se rebelaban. Entonces el inca lo que hacía era bajarlos de grado, ¿no? La parte más servil, prácticamente ya como esclavos. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, como vuelvo a decir, ¿no? Gente rebelde. Parecido también a los mitimaes, ¿no? A los mitimaes los paraban llevando de un lugar, los sacaban de su sitio y lo llevaban a otro sitio para colonizar. Pero en cambio los yanaconas no. Los yanaconas estaban pues prácticamente al servicio del inca, ¿no? Ya como esclavos, ¿no? Por algo su nombre mismo dice yanacuna, negros, esclavos. En conclusión, vamos a ver qué es yanacona y qué es mitimaes. Vamos a ver los mitimaes. Los mitimaes eran personas encargadas de ir en busca de nuevos territorios que colonizar, siendo eso su fin, además de enseñar sus tradiciones, su cultura en aquellos territorios conquistados. Entonces, ¿qué hacía el imperio? ¿Qué hacía el inca? Los enviaban a otros lugares. ¿Para qué? Para poder enseñarles sus costumbres y tradiciones y su cultura de los incas a la gente conquistada o a esos territorios conquistados. Ahora vamos a ver qué eran los yanaconas. Los yanaconas eran el estrato social más bajo que había en el Imperio Incaico. No tenían derechos y estaban al servicio del Inca y la familia real. Entonces estamos viendo esa diferencia, ¿no? El pueblo incaico, ¿cómo era? El pueblo del Inca. Era un pueblo que estaba al servicio del Inca. Estaba haciendo trabajos de tiempo, como se dice, la mita. Como decía, el pueblo incaico era la clase inferior,
pero no por eso la más explotada o deprimida. Los Hatun Runas, que eran pertenecientes a esta clase, conformaban los Ayllus. Vivían del fruto de su trabajo y los principios de colaboración en el imperio. El Ayllu era la comunidad de personas unidos por vínculos familiares y habitaban un mismo territorio. El Estado entregaba tierras a cada comunidad para su mantenimiento. Hemos estado aprendiendo acerca de la estructura y la organización del imperio incaico. Habíamos visto cómo estaba la pirámide de la jerarquía, el Inca como soberano, como hijo del sol. Luego venía el Auqui, es el sucesor del Inca, el hijo. Habíamos visto que no era necesario que sea el primogénito, sino el hijo que era más capaz, el más preparado, que podía sucederle en el trono al Inca. Después también habíamos visto las noblezas, ¿no? Hay tres noblezas: la nobleza de sangre, nobleza de privilegio, la nobleza advenediza, ¿no? En la nobleza de sangre, ¿quiénes estaban? Ahí estaban los familiares más cercanos del rey. Ahí estaban los tíos, las tías, los primos y toda la familia, la más cerrada familia del Inca, ¿no? Y agarraban los puestos y estaban preparados para poder gobernar juntamente con el Inca. Luego venía la nobleza de privilegios. Eran personas que que habían hecho un mérito especial para el Inca. Por tanto, eran ascendidos, ¿no?, a nobles. También habíamos visto la nobleza advenediza o de provincia. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas del pueblo, pero que habían hecho un reconocimiento o habían hecho un trabajo especial, por ejemplo, en guerras, ¿no? Y el Inca les ha dado ese estatus de nobleza, ¿no?, de ser nobles. Y luego venían los Hatun Runas. ¿Quiénes eran? Eran la gente del pueblo, ¿no? Luego hemos visto los Mitmakuna o los Mitimaes. ¿Quiénes eran estas personas? Son personas que eran sacados de su sitio y enviados a otro lugar con toda su familia, ¿no? A veces eran movidos por toda una comunidad y llevadas a otro sitio donde el Inca había conquistado ese territorio y llevaba a esa gente. ¿Para qué? Para que pudieran enseñarles de sus costumbres, su cultura a esos pueblos conquistados. Ahora hemos visto también quiénes eran los Yanacona. Los Yanaconas eran personas pues del estrato más bajo, ¿no? Su nombre mismo dice Yanaconas o Yanacunas o negros o esclavos, ¿no? Era gente rebelde también, pues, ¿no? Era gente rebelde, era gente que no estaba sujetándose mucho al Inca. Por tanto, el Inca los tenía allí como esclavos, ¿no?, al servicio del Inca. Amigos, estamos viendo y estamos conociendo acerca de la estructura del imperio incaico. Bien, no se olviden, manden sus comentarios, toque la campanita para que le llegue la notificación y danos un like para que nuestro canal siga adelante. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video.